A continuación, la explicación referente a la forma cualitativa en la cual se va a evaluar la práctica de mecánica de fluidos en el presente semestre. Mediante reunión realizada el 13 de abril de 2020 por los profesores de la práctica de mecánica de fluidos, se adoptaron los siguientes parágrafos para definir la manera cualitativa en la que se ejecutará la evaluación de los estudiantes en la práctica de mecánica de fluidos. Parágrafo 1. Definir 5 actividades evaluativas durante todo el semestre, siendo estas: la primera, el quiz 1, que ya fue realizado por ustedes antes de la actual contingencia. La segunda, el informe 1, prácticas 5 y 8. El grupo 79 me lo entregará el 4 de mayo del presente año. Y el grupo 76 el 4 de mayo también del presente año. El informe 2 son las prácticas 9 y 10. Tanto el grupo 79 como el grupo 76 me lo entregarán el 4 de mayo del presente año. La actividad evaluativa número 4 será el quiz 2. Ese quiz será realizado por el grupo 79 el 21 de abril del 2020 y por el grupo de 76 el 22 de abril del 2020. Este quiz 2 tendrá una metodología similar a la del quiz 1 que ya realizaron. Va a ser un cuestionario en la U virtual, simplemente cambiará la forma en la que se evaluará el cuestionario. Actividad evaluativa 5, sustentación de los informes 1 y 2, es decir, sustentación de la actividad evaluativa 2 y de la actividad evaluativa 3. Esa sustentación el grupo 79 la realizará el 12 de mayo y el 76 el 13 de mayo. Parágrafo 2. La práctica de mecánica de fluidos será evaluada mediante 5 logros. Los resultados serán entregados al profesor de la teoría. Se le entregarán los resultados de cada uno de los 5 logros en la modalidad de aprobado y reprobado para cada una de ellos. La evaluación final dará un valor de aprobado cuando el estudiante apruebe 3 o más de los 5 logros del laboratorio, es decir, 60% más de los logros. ¿Qué quiere decir esto? A continuación vamos a leer los 5 logros que se les evaluarán en la práctica de mecánica de fluidos. El estudiante obtendrá una evaluación de aprobado si aprueba el 60% más de sus 5 logros, es decir, si aprueba 3, 4 o 5 logros. Recibirá una evaluación de no aprobado si aprueba menos del 60% de los logros, es decir, si aprueba 0, 1 o 2 logros. Al profesor de su teoría se le entregará cuántos de los 5 logros fueron aprobados por el estudiante. Entonces, el estudiante fulanito Pérez aprobó 3 de 5 logros, el estudiante Perano Pérez aprobó 4 de 5 logros. El profesor de la teoría se encargará de computar esos logros aprobados de 5 en el laboratorio junto con todas las demás notas de la teoría. Ya cada uno de sus profes de teoría se encargará de explicarles la forma en la que llevará a cabo este procedimiento. Parágrafo 3. Respecto al logro 1. Descripción. Comprende y analiza los fenómenos relacionados con las propiedades de los fluidos: temperatura, densidad, viscosidad, tensión superficial y capilaridad. Este es el logro 1 que ustedes deben aprobar en la práctica. La definición de aprobado o no aprobado en el logro 1 se realizará mediante la actividad evaluativa 1, quiz 1. En realidad esta actividad ustedes ya la hicieron. Esa actividad fue evaluada con nota cuantitativa. Por lo tanto, la nota cuantitativa del quiz 1 será convertida en cualitativa mediante la siguiente tabla de equivalencias. Los estudiantes que sacaron de 3 a 5 recibirán una evaluación de aprobado en este logro. Los estudiantes que sacaron de 0 a 2,9 recibirán una evaluación de no aprobado en este logro. Parágrafo 4. Respecto al logro 2. El logro 2 es el siguiente. Comprende y aplica los conceptos de la hidrostática e hidrodinámica de fluidos para estimar las fuerzas que actúan sobre superficies planas sumergidas en un fluido.
La definición de aprobado o no aprobado en el logro 2 se realizará mediante la actividad evaluativa 2, que es el informe 1 correspondiente a prácticas 5 y 8, y la actividad evaluativa 5, que es la sustentación del informe 1 y 2. En este caso, pues, aplica la sustentación del informe 1. Para la evaluación del logro 2 se utilizará la rúbrica logro 2. La rúbrica consta de 18 componentes. El logro 2 se considerará aprobado si el estudiante aprueba 11 o más de los 18 componentes, es decir, el 60% más de los 18 componentes. Esta que les muestro es la rúbrica 2 con la cual se les evaluará ese logro 2. Miren que en total tiene 18 componentes a ser evaluados. Cada uno de los 18 componentes será evaluado como aprobado o no aprobado. Los primeros 5 componentes serán entregados por ustedes en el informe de la práctica 5. Entonces, por ejemplo, si en el informe ustedes presentan la tabla 1 con sus respectivos datos y cálculos, y esos datos y cálculos están bien, entonces el estudiante recibirá aprobado en este componente. Si se les olvidó adjuntar la tabla 2 en el informe de laboratorio, entonces recibirán una evaluación de no aprobado en esta componente. Y así sucesivamente. Los componentes del 6 al 13 corresponden a la práctica 8, por ejemplo, el cálculo de las fuerzas hidrostáticas F1 y F2, que en el informe de la práctica 8 sí aparezcan esas fuerzas. Los valores medidos Y1, Y2 y Q, que en el informe de laboratorio sí aparezcan esos valores medidos. Y así sucesivamente, en función de que se presenten de forma adecuada estos componentes del 6 al 13, el profesor evaluará como aprobado o no aprobado estos componentes. Finalmente, los componentes del 14 al 18 corresponden a la sustentación, es decir, a la actividad evaluativa 5, sustentación informes 1 y 2. Entonces, un componente será, por ejemplo, el 14. Sustenta cómo calcular la fuerza resultante utilizando la fórmula teórica en la práctica 5. ¿Cómo se les evaluará? En la fecha correspondiente a esta sustentación, se les abrirá un cuestionario en la U virtual en la que se les hará preguntas mediante las que se podrá evaluar si el estudiante es capaz de sustentar, por ejemplo, este componente 14, si el estudiante es capaz de sustentar cómo calcular la fuerza resultante utilizando la fórmula teórica en la práctica 5. El cuestionario tendrá otras preguntas para que el estudiante sustente cómo calcular la fuerza resultante utilizando el método de prisma de presiones, y así sucesivamente. En función de los resultados que obtengan en ese cuestionario de la U virtual, el profesor evaluará como aprobado o no aprobado la capacidad del estudiante para sustentar sus conocimientos en estos componentes. Finalmente, en la rúbrica, en esta celda se colocará el número total de componentes aprobados. Supongamos que el estudiante aprobó 14. Como aprobó más del 60% de los componentes, recuerden que este logro se aprueba con 11 o más componentes aprobados. 11 es el 60% de los 18 componentes totales evaluados. Entonces, el estudiante que saque 11 logros aprobados o más habrá aprobado este logro. El estudiante que saque menos de 11 componentes aprobados recibirá una evaluación de no aprobado en este logro. Parágrafo 5. Respecto al logro 3. El logro 3 se define como: comprende y aplica el principio de Bernoulli para describir y cuantificar los fenómenos de flujo que se presentan en un tubo Venturi y en un sistema chorro-orificio. La definición de aprobado o no aprobado en el logro 3 se realizará mediante la actividad evaluativa 3, es decir, el informe 2 en el que ustedes entregan la práctica 9 y 10, y la actividad evaluativa 5,
que es la correspondiente a la sustentación de los informes 1 y 2. Para la evaluación del logro 3 se utilizará la rúbrica logro 3, que ya la abriremos y analizaremos a continuación. La rúbrica consta de 15 componentes. El logro 3 se considerará aprobado si el estudiante aprueba 9 o más de los 15 componentes, es decir, 60% más de los 15 componentes. Esta es la rúbrica del logro 3. Similar a la del 2, pero esta tiene 15 componentes. Los componentes del 1 al 5 corresponden al informe de laboratorio de la práctica 9, los componentes 6 al 11 al informe de laboratorio de la práctica 10. En función de lo que ustedes presenten en ese informe, el profesor los evaluará aquí como aprobado o no aprobado en esos 11 componentes, y los componentes del 12 al 15 corresponden a la sustentación. En el mismo cuestionario que se explicó en la rúbrica 2, se les harán también preguntas para sustentar las prácticas 9 y 10. Entonces habrá preguntas que le permitirán al estudiante sustentar, por ejemplo, el logro 12, cómo se obtiene el valor de delta H a partir de la lectura manométrica en la práctica 9. Si el estudiante tiene buenas esas preguntas referentes a esta componente, obtendrá aprobado, de lo contrario obtendrá no aprobado. Exactamente la misma metodología de la rúbrica 2 o de la rúbrica logro 2. En esta celda se pondrá el número total de componentes aprobados, y recuerden que este logro se aprueba con 9 o más de los componentes, es decir, con 9 o más de los 15 totales evaluados. Si el estudiante obtiene 9, 10, 11 o más, recibirá una evaluación de aprobado, o si obtiene menos de 9, recibirá una evaluación de no aprobado. Parágrafo 6. Respecto al logro 4. El logro 4 se define como: comprende y aplica el concepto de variación de la presión con la profundidad. La definición de aprobado o no aprobado en el logro 4 se realizará mediante la actividad evaluativa 4, quiz 2. Este quiz 2, recuerden que será un cuestionario en la plataforma OU virtual, y contará con 12 preguntas asociadas al logro 4. El logro 4 se considerará aprobado si el estudiante aprueba o tiene buenas 7 o más de las 12 preguntas. De lo contrario, recibirá no aprobado en este logro 4. Parágrafo 7. Respecto al logro 5. El logro 5 se define como: identifica las variaciones en el comportamiento del flujo en función de las fuerzas inerciales y viscosas. La definición de aprobado o no aprobado en el logro 5 se realizará mediante la actividad evaluativa 4, el quiz 2, es decir, la misma actividad evaluativa del logro 4, y ese quiz 2 contará con 7 preguntas asociadas al logro 5, es decir, el quiz 2 tendrá 12 preguntas asociadas al logro 4 y 7 preguntas asociadas al logro 5. Miren que el quiz 2 nos permitirá evaluar dos logros, el logro 4 y el logro 5. El logro 5 se considerará aprobado si el estudiante aprueba 4 o más de las 7 preguntas en este quiz 2, que será un cuestionario de la U virtual, reitero. Es decir, si aprueba el 60% o más de esas 7 preguntas. Recuerden entonces que finalmente al profesor de teoría se le entregará de estos 5 logros cuántos aprobó cada estudiante.